Muy buenas noches, compañeros, profe David. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca del testimonio, cuerpo, memoria y olvido. Ese fue el artículo que nos correspondió con nuestros compañeros. Bueno, el olvido es un signo que el sistema nervioso degenera. Esto quiere decir de que el olvido ocasiona daños mentales por el esfuerzo que hace la persona al llegar al punto del olvido. Freud nos menciona que la medicina no tiene efecto en el aparato psíquico y hace que el sujeto no obtenga funciones. Es decir, que la medicina no cumple con el aparato psíquico por el cual no obtiene que el olvido se alcance. Freud nos señalaba acerca de la psicopatología de la vida cotidiana. Bueno, esto fue un resumen muy pequeño y pues nos resaltaba mucho acerca del olvido. El olvido es ocasionado por los intereses que tienen los sujetos, o sea, que no aparecen al azar, o sea, de que nosotros mismos nos encargamos de vivir hechos y con esos hechos queremos tener un olvido. Bueno, quiero hacerles un ejemplo. Un suceso como un romance con una pareja y que hayan durado muchos años y que esta relación pues terminó. Este suceso provocó que la persona acudiera al olvido porque marcó a su vida. Bueno, en el siguiente nos hablaba de que olvida activamente y provoca un vacío que fue olvidada e identificada como un punto de conflicto libidinal. Esto quiere decir que el sujeto tiene disminución de energía mental en el momento de obtener una pérdida de un ser querido o alejarse de alguien a quien le falló, pero luego logra que olvide. Ya hemos tenido en cuenta en las anteriores lecturas de que el ser humano en el duelo cumple tres etapas. Entonces la última ya la persona asimila la situación y hace que olvide esa situación. Bueno, el olvido es una acción del inconsciente que conlleva una dinámica y una economía psíquica. Esto quiere decir que el sujeto debe aprender a afrontar y a ganar sus asuntos interiores. En ese caso, en el olvido, pudo obtener y afrontar esos asuntos interiores que lo mortificaban. Asimismo, dejó los sufrimientos que tenía y pudo solucionar sus cosas. El inconsciente se encarga de seleccionar y cumplir con las leyes del principio del placer, haciendo que elija los pensamientos que va a obtener la persona. El recuerdo y la memoria pasa por las tres etapas de la mente, como consciente, inconsciente y preconsciente, en el cual en el consciente la conciencia y la memoria se excluyen mutuamente. Es decir, que la conciencia tiene una función diferente que la memoria. Cabe resaltar que en la conciencia es el conocimiento de sus actos. En cambio, la memoria se encarga de recordar pensamientos que ocurren o recordar sus actos. En el inconsciente pierde la percepción de los hechos, selecciona lo que el sujeto le convenga y por último, el preconsciente se encarga de dar la información al consciente, en este caso en el recuerdo y la memoria. Bueno, aquí Freud nos hablaba acerca de los relatos de los pacientes histéricos, que es la proton pseudus. Bueno, esto significa que es una construcción mentirosa que confronta la histeria con la verdad del encuentro del goce que el sistema memoriza y del que ella no sabe. Esto quiere decir que el sujeto conlleva mentiras afrontando con la verdad y ella al sentir satisfacción memoriza esa satisfacción, pero no sabe qué es sentir satisfacción, o sea, no siente eh, como en su interior cómo se obtiene esa satisfacción. Sin embargo, su inconsciente lo domina. Por otra parte, nos señalaba sobre la memoria, que es la modificación de la persona, pero al nombrar
eh, un refrán que nos mencionaba en la lectura acerca de qué dice, qué dice lo que está escrito, escrito está. La lectura lo denomina como contradecida, dado que se encuentra la fabulación. ¿La fabulación qué es? La fabulación son sucesos recientes o del pasado, pero con significado imaginario. Entonces, ese refrán significa que lo escrito puede ser con sucesos que realmente nunca existieron. Nos nombra que está hecha por mociones, por el deseo del niño, o sea, de que el niño obtiene una estimulación interna que conlleva a sucesos irreales, por lo cual hace que el refrán se contradiga. En este caso, pues, cuando dice lo que está escrito, escrito está, realmente no está escrito porque no sabemos si hay una verdad. Y como lo mencionábamos en la fabulación nos decía de que puede ser un suceso, pero ese suceso puede ser imaginario. Bueno, el sujeto es responsable de su deseo. Si la persona no analiza las situaciones que conlleva a que no reconozca sus elecciones, por lo cual se promueve la rememorización, que trae recuerdos no tomados en cuenta por el mito del sujeto infantil. Es decir, el sujeto que no reconoce su deseo hacia una pérdida no tendrá en cuenta la realidad de la situación y se produce una rememorización, que la rememorización es una solución repetidora, que se quiere llevar a cabo a un olvido profundo. Bueno, en cuanto a la memoria, cuerpo y memoria, la historia es un mito, una fábula, una mentira que conlleva la verdad del sujeto, pero para los demás sujetos no hay, o sea, no les da como importancia a la persona que estructura eh, esta historia, pues dado que no sabemos si esa historia es verdadera, por eso no se le da tanta importancia al que estructuró la historia. El siguiente es, en cuanto a los olvidos en la verdad colectiva, no hay inconsciente colectivo, porque no hay elección singular. Por ello no se debe hacer clínica social, es decir, que el sujeto no puede elegir, sino colectivamente. Pero el inconsciente colectivo no existiría por el hecho de que el inconsciente es individual y todos tienen, o sea, su inconsciente funciona de diferentes maneras en cada ser humano. En el psicoanálisis, la verdad es para la escucha del sujeto, que sufre por algo que se escapa y ponen en duda la verdad admitida. Esto quiere decir que la persona sin intención habla cosas por las cuales está fingiendo, pareciendo que no son verdaderas, y lo ponen en duda y surgen objetos que fueron excluidos y olvidados. En este caso es más subjetivo que objetivo, puesto que son casos que le sucedieron y no de algo que lo encontraron en una teoría o lo encontraron en otra persona, sino es algo subjetivo. Bueno, y por último, el testimonio. El testimonio enfrenta un discurso imperante. ¿Qué es imperante? Son testimonios que son narrados, pero no se busca una solución dependiendo de la situación de ese testimonio. E incluso son denominadas como mentirosas e imposibles que ese discurso sea admitido o aceptado. También se hablaba acerca de la queda de Auschwitz, que la escribió Giorgio Agamben. Pues en la lectura nos relataba acerca de que la memoria y los olvidos apoyan este testimonio, puesto que fueron una de las historias más traumáticas de nuestro tiempo. Pero para el psicoanálisis nos señalaba y nos definía que el trauma es una sombra producida por los efectos del sujeto, algún hecho que marcó su vida por el cual causó trauma. Por otro lado, Sotelo 2004 establece la diferencia entre olvido y borramiento.
El olvido experimenta otra restricción al apreciarse los recuerdos encubridores. Para Freud, en 1914, el olvido de impresiones, escenas o vivencias se reduce la más de las veces a un bloqueo de ellas. Es decir, se da paso a que el inconsciente llegue a reprimir esos hechos que para el sujeto deja de tener cierto grado de importancia, por así decirlo. Y es allí donde entra a jugar el papel de los mecanismos de defensa que presenta el individuo. Por otro lado, para el psicoanálisis, la relación existente entre la memoria y el olvido no funciona como lo plantea la psicología cognitiva, que en ese caso sería una falla en el procesamiento de la información de los hechos. A lo que Sotelo 2004 menciona que lo que se olvida es símbolo de algo que no ha alcanzado el nivel de transcripción necesaria para alcanzar el recuerdo. Es por ello que el psicoanálisis dice que la salida de ciertos recuerdos se debe a que hay aspectos relacionados con el asunto de recordar y olvidar. Es por eso que los mecanismos de defensa del sujeto provenientes del inconsciente tratan de reprimir los recuerdos. En otras palabras, sería la manifestación de la represión. En cuanto al borramiento, el psicoanálisis menciona que hay un esfuerzo del sujeto de manera consciente por el intento de sacar un recuerdo. Por ejemplo, cuando una pareja de amigos traiciona la confianza que existía entre ellos y ya lo que queda de esa relación les imposibilita volver a como era antes. Entonces, cada uno de ellos comienza a reprimir ese sentimiento de fraternidad hacia el otro, eliminando cada foto, intenta evitar cada lugar donde se divertían, entre otras. A esto se le puede denominar de que hay un esfuerzo voluntario por borrar los recuerdos. Sin embargo, el proceso de borramiento no garantiza un olvido total de las cosas. En este fragmento, el cual me llamó la atención, nos dice que la simbolización de algo real se hace necesaria precisamente para poder pasar la página, para salir de una marca de la memoria en bruto y abandonar ese presente entre la misma escena, para hacer posible el olvido. Sotelo 2004. Allí nos habla que el sujeto busca darle un concepto del lenguaje a la situación que se le impone. Es decir, lo real al no ser simbolizado se impone a lo que causa un tormento al individuo, obligándolo a realizar el proceso de borramiento, dejando todo atrás para poder rehacer su vida. Finalmente, eh, Agamben 2001 nos define el testimonio como aquello que se hace posible precisamente por una división insuperable, porque no hay una conciencia entre el hombre y el no hombre, entre el viviente y el hablante, entre el musulmán y el sobreviviente. Es decir, el testimonio es el intento por dar palabras a cosas que no las necesitan, convertir lo decible en lo indicible, llevándolo a relacionar el término del testimonio con la verdad, ¿sí? Con el término de la verdad, donde no existe una superposición de los hechos, y el sujeto intenta buscar su bienestar por medio del testimonio, el cual también este vendría siendo subjetivo. El cuerpo ante el rechazo del eterno retorno de lo mismo. Una de las preguntas que surge en este apartado es cómo continuar sin coagularse en el resentimiento, pero sin negar los hechos. Inicialmente es importante aclarar por qué el tema del cuerpo aparece aquí. Em, pues es cuando el individuo enfrenta, o sea, aparece el tema del cuerpo porque cuando el individuo enfrenta situaciones que no se le olvidan o que se le imponen y además de esto están en el registro de lo real, insistiendo, pues el cuerpo lo muestra a través de sentir angustia. Pues como todos sabemos, la angustia es la señal de lo real, ¿sí?
Por ende, se trae a colación el tema de cuerpo en pocas palabras, porque en el cuerpo el sujeto vive los efectos de esos recuerdos no simbolizados que se le imponen. Por ejemplo, cuando aparece el recuerdo insistente en el sujeto, este comienza a presentar efectos en su cuerpo, como la taquicardia u otro tipo de manifestación que invaden el cuerpo del sujeto. Además, también es importante resaltar que no necesariamente el cuerpo tiene que estar involucrado en el recuerdo. Y del mismo modo, es importante saber que el cuerpo propio desempeña un papel central en la experiencia pues, de estas vivencias del sujeto, enfrentando así la enorme dificultad de resignificar las marcas que ese cuerpo portó desde esta vivencia. Por ende, para dar como una respuesta a la pregunta, es importante saber que para poder continuar se debe simbolizar el trauma para lograr olvidar, dando como resultado una salida vital a las víctimas. O si no, pues se seguirá repitiendo esta situación de lo real buscando ser simbolizada, ¿sí? Además de este olvido no hace referencia a negar lo sucedido, sino más bien como a una reelaboración del significado de la marca impuesta en el cuerpo. Como anteriormente llegué a mencionar, se considera que no es solo hacer conocer los hechos, no es construir una historia para que entre en la memoria, sino es más bien señalar la función de cómo elaborar un testimonio, o sea, como en busca de ayuda a soportar el trauma. Por otro lado, dentro de esta temática también se tiene en cuenta lo que es el testimonio, ¿sí? Y es como la elaboración, como invención que no pretende fidelidad a los hechos, sino dar cuenta de los acontecimientos subjetivos propiciados por ellos, lo que se emparenta con el mito, ¿sí? ¿Por qué se emparenta con el mito? Porque el mito tiene un papel esencial como fundador de la cultura, a lo que conlleva como la configuración del desarrollo del niño en su infancia. Y es ahí donde se plantea el habla. Ahí lo pude hacer de una manera muy, por decirlo así, simbólica. Mito pues igual a lengua y habla, ¿sí? ¿Por qué plantea el habla? Porque los mitos fundacionales de la cultura del niño están predeterminando la posibilidad de adquirir este lenguaje de su cultura. Entonces, la forma en la que el niño adquiera el lenguaje y éste se apropie de su cultura será a través de estos mitos. Y pues estos mitos están presentes en, en su desarrollo, ¿sí? Y en base a esto, pues surge lo que es el discurso humano, el cual es de gran utilidad para que el sujeto plantee su testimonio. Además de esto, también se plantea como una función de la escritura, como lo dije anteriormente, una elaboración como un síntoma que rescata el cuerpo y el cuerpo propio lo generaría como resultado de intentos de curación de las heridas de lo real. Pero para que la vida de un sujeto sea indispensable deshacer el dolor, es ahí donde la palabra sigue siendo como un recurso, que si bien pues no todo recubre, pero demuestra como una parte curativa para poder, para poder continuar, por decirlo así.